el Shabbat Kodesh, Perashat Kitizá, Shabbat Pará. Ese es el tiempo en el cual confluyen la santidad del Shabbat dos escenarios. Uno que tiene que ver con la perashá semanal, y ya estamos promediando la antepenúltima perashá del Humash de Shemot, Bezrat Hashem, perashat Kitizá, perashá compleja desde la perspectiva de los hechos que ocupan el escenario vital del pueblo judío, y Shabbat Pará Adumá, el tercero de los Shabbatot especiales, de los cuatro Shabbatot especiales, conocidos como Arba Perashiot, como las cuatro Perashiot. En última instancia, todo este escenario nos lleva siempre a mirar, a introspeccionar, a tratar de analizar por sobre todas las cosas esto que venimos estudiando junto al Rav Volve cada semana, cada Erev Shabbat, cuando obviamente al estudiar lo que es todo este bagaje, este complicado, complejo sistema de cómo trabajar en nosotros los aspectos, los valores éticos, los aspectos morales, nos lleva fundamentalmente a revisar constantemente nuestro accionar. Hoy le vamos a dedicar nuestro shiur a la querida familia Cherkansky, a Anat y Daniel, integrantes de nuestra comunidad desde la primera hora, y fundamentalmente porque sentimos que la familia se agranda, y se agranda porque Bezrat Hashem tendremos que compartir, gracias a Dios, una alegría que tanto se merecen como matrimonio, como familia, que va a ser seguramente la jupá de su hija. Así que lo dejo ya grabado el saludo. Anat generalmente nos acompaña. Me imagino que debe estar muy embargada de emociones en este momento, pero lo vamos a recordar a lo largo del Shabbat Kodesh, si Dios quiere. Muy bien, hoy seguimos avanzando con este escenario que tenía que ver con cómo poder llevar a la práctica aquellos aspectos que parecen ser parte de la rutina, y cómo romper esa rutina a partir de encontrar en cada acción un modelo de acción nueva. Nos dice el Rab Volve hoy, y Kvot Peulotenu, las huellas, quiere decir, cada paso que nosotros damos en nuestro accionar, nos conducen obligatoriamente a un tema central que se llama Achnasat Orhim, que es tanto de las mitzvot positivas, y obviamente una de las mitzvot que debemos ser muy cuidadosos en cumplir, que es el poder acercar invitados a nuestro hogar. Achnasat Orhim es una tarea muy noble que ya la hemos aprendido con Abraham Avinu. En el momento que Abraham Avinu nunca dejó de ser un anfitrión, y nunca su casa dejó de estar cerrada eventualmente para todas aquellas personas que necesitaban refugio y necesitaban un espacio de contención en el medio del desierto, el desierto de los seres humanos, no solamente el desierto físico, geográfico. Por lo tanto, dice, ah, si nosotros vamos siguiendo las huellas de nuestras acciones, habremos de llegar casi obligatoriamente al tema de Achnasat Orhim, de recibir invitados en nuestro hogar. Pero, y Kobat de Atzma, Mador Meyufat. Pero el tema de Achnasat Orhim no es un tema tan solo casual, que las acciones nos conducen a eso, sino que el saber traer invitados a nuestro hogar, en Shabbat, en Yom Tov, en los tiempos que son necesarios de poder abrirse el corazón hacia el prójimo. Dice, pero no hay ninguna duda de que Ajanasat Orhim establece un espacio propio. Ella forma parte de un espacio natural en todo lo que es nuestra tarea ligada a lo moral, a lo ético. Y nos cita entonces a la Gemara de Shabbat. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Gedolá Achnasat Orhim y Kabbalat Penei Shechina.
es mucho más trascendente que recibamos invitados en nuestro hogar, más todavía que poder recibir la mismísima presencia de Dios. Dictiv, Bayomer, Imna Matzati Hem Beeneja, al na ta'abor me'alate. Y lo citan, claro, a Abraham vino, porque Abraham vino está dolido al tercer día de su Brit Milá, Perashat Vayera, perdón, y allí en el libro de Génesis, después de haber practicado su Brit Milá, estaba en el tercer día de su evolución, y Abraham está Yoshev, Petah Oel, Kehomayom, estaba sentado en la tienda, en la puerta de su tienda, como al mediodía. Y nos enseña allí que Kadosh Baruj Hu se le apareció a Abraham. Y nuestros rabinos dijeron que el Kadosh Baruj Hu nos viene a enseñar una mitzvah trascendente que se llama Bikur Jolim, la cual hablamos. El visitar al enfermo. Y esa fue la primera mitzvah. Entonces, en un momento que el Kadosh Baruj Hu está con Abraham, Abraham divisa a la distancia que hay tres hombres que se van acercando. Y entonces nuestros jajamim entienden que este versículo aplica como que Abraham se dirige al Todopoderoso y le dice, Imna matzati hem beeneja, si he hallado gracia ante tus ojos, al nata abor me por favor no te vayas de la presencia de tu siervo. ¿Qué quiso hacer? Él le pide a Kadosh Baruj Hu que lo espere, porque él tiene que ir a recibir a los invitados. Y de ahí es que la Gemara dice, es más grande, de acuerdo a lo que dice Abraham, el hombre que es el monumento de la fe, es más grande recibir invitados que la mismísima presencia de Hashem. Amar Rabbi Elazar, bo urreesh, lo que mirat Kadosh Baruj Hu mirat basar badam. Y entonces Rabbi Elazar agrega en la Gemara de Shabbat, dice, mira, ven a analizar que el Todopoderoso no actúa como actuamos nosotros los seres humanos. Midat basar badam, nosotros en el mundo de los seres humanos, en Catán Yahol Lomar Lagadol Amten Treja. En el mundo de los seres humanos no cabe la posibilidad de que un menor le diga a un mayor, espera hasta que vaya a tu encuentro, hasta que llegue a ti. Pero en el Kadosh Baruj Hu, pero con respecto a Dios, dice, el Catán, el pequeño que es Abraham, le pide al Gadol, al grande, nada más que al soberano del universo, por favor, espérame un ratito. Él se tiene que ocupar de esos invitados. Lo que está diciéndonos la Sagrada Torá y nos transmite la Gemara de Shabbat es que el Kadosh Baruj Hu imtin, lo espera a Abraham. Está escrito después, Vaifnu Mishama Malachim, Be Abraham Odenu Omet Lifnei Hashem. Entonces, cuando terminó toda esa visita, y ya ahora los ángeles celestiales van a emprender su camino, dos de ellos hacia Sodoma y Gomorra, nos dice la Torá, y se fueron los hombres de allí desde la presencia de Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Y Abraham, Odenu, Omet, y Abraham estaba aún de pie frente a Hashem. O sea que volvió y el Kadosh Baruj Hu lo esperó. Abraham. En realidad no es que Abraham estaba de pie delante de Hashem, sino que tendría que haber dicho que el Todopoderoso todavía se mantenía allí, en ese lugar, esperándolo a Abraham. El Atikun Sofrim Uzde. Entonces dice la Gemara, obviamente, esto es un Tikkun Sofrim. Tikkun Sofrim es aquellos que escribieron el texto, decidieron cambiar el orden del texto porque no altera el producto, como dice el concepto, pero lo decidieron cambiar porque es como una falta de consideración para el mismísimo Todopoderoso que Dios está esperando al hombre y no sea el hombre que espere a Kadosh Baruj Hu. Pero esta es la importancia de Achnasat Orkim. Por lo tanto, la Torah misma se reorganiza en el versículo, ¿por qué? Mipne lichvodo shel hamakom, por honor, por la dignidad del Todopoderoso. Por lo tanto, nos dice Rab Volve, miren ustedes, no altera el producto, sino más. Abraham Avinu tuvo el mérito
de que se le revele la mismísima presencia de Hashem después de su Brit Milá. A partir de esa revelación de Dios, vinieron esos tres ángeles en forma de, con vestimentas de árabes, así dice el Midrash. O sea que eran, que transcurrían el desierto, era habitual que esas personas de árabes transcurriesen el desierto. Y cuando los vio, Abraham a esos hombres, en ese momento, ¿qué hizo? En ese momento les pidió al Kadosh Baruj Hu que lo esperase. Le dijo, por favor, aguárdame un instante. ¿Por qué? Porque él sentía la obligación de traer invitados a su casa. Y el Kadosh Baruj Hu, nos dice el Midrash y la Gemara de Shabbat, lo esperó a él hasta que los ángeles ministeriales que habían sido enviados por el mismo Creador se habían ido de allí. Orá Abraham vino, orá le doró. Y eso es lo que nos dice el Raf para tener en cuenta. ¿Qué hizo con esta acción Abraham vino? Abraham vino nos dejó una enseñanza para todas las generaciones. Que Ahnasat Orhim, que el traer esa mitzvah de traer invitados a nuestra casa, Doha Kabbalat Penei Shehim, puede hacer postergar el hecho de que la persona esté reunido o por recibir la presencia divina. De Kadosh Baruj Hu Iskim. Y lo más importante es que Kadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con Abraham. Entonces dice Revolver, Psak din norah sheyatza mi bet midrashu shel Abraham avinu alav shalom. Este es un psak din, este es un veredicto conmovedor que salió del bet midrash de Abraham avinu de bendita memoria. Y solamente estaba Abraham avinu en condiciones de poder innovar con este psak din, con este veredicto. Él es quien reveló, descubrió la grandeza de la bondad de Kadosh Baruj Hu, porque él hablaba de ese Dios bondadoso y todopoderoso, creador, y fue Abraham que reveló que su bondad, la bondad de Kadosh Baruj Hu, casi que compromete a cada ser humano a ser también él Baal Gesed. Ese Dios de Gesed me está compeliendo a mí a ser una persona de Gesed. Que Akarata Boré me hayevet ma'asim. Porque la conciencia de que hay un creador nos lleva no a la filosofía, no al discurso teológico, sino que la idea de que existe un creador nos compromete, nos obliga casi a las acciones. Bejol asher ashkina yoter mitkarebe elav, y cuanto más la presencia divina se acerca al ser humano, entonces más compromiso es el que se genera y más es el compromiso que me obliga a mí prácticamente a seguir los caminos del Todopoderoso. Por lo tanto, Etzem Gilui a Shejinah, el hecho mismo de que la Shejinah, la presencia divina, se estaba manifestando, era el hecho de que eso lo compelía inmediatamente a hacer esa búsqueda de traer invitados a su casa en el momento que se presentasen, en la hora que se presentasen y en las condiciones que se presentasen. Por lo tanto, hablando de lo que son nuestras acciones y tal vez el cenit de nuestras acciones, como para poder moldear un poquitito nuestra condición de valores y moral, dice Rav, por lo tanto, a partir de ahora se me ocurre que tenemos una abodá gedolá, una tarea realmente inmensa, con alguien que venga para con nuestro hogar o el jadren o a nuestro habitáculo. Y así escribió Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah es Rabbeinu Yonah Gerundi, que vivió allí en Gerona, la misma cuna natal del Ramban, de Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides. Y Rabbeinu Yonah Gerundi, obviamente que es un autor exquisito
en este caso del Sefer Ha'ira, hay varios libros, por supuesto, que le pertenecen como autoría, pero esto lo dijo en el Sefer Ha'ira. Dice el Rabenu Yonah, Be'im yabou orhim lebeito, y cuando, si vienen invitados a su casa, yachnisem lebeito beseber panim. Lo primero, dice Rabenu Yonah, es el gesto. Cuando los recibas, es tu gesto. Y sever panim yafot, como dijo Shammai. En esto tenemos que ser fanáticos, perdón por la palabra, de Shammai. Recibir al otro con un gesto amable, con un gesto afable, porque ese es tu invitado. Entonces, beseber panim yafot. Humillad de Boam. E inmediatamente cuando entren, cuando lleguen, les ponga a ellos pan para comer. Porque a veces, dice Rabenu Yonah, el que llega es una persona humilde, indigente, pobre, y no comió. Be'u bosh ishkol. Y es una persona que tiene mucha vergüenza, mucha pena para pedir, quiere ser que en pan. Eso también tengo que entender. Beiten laem lachmo umeimá betasher yohal befanim meiro. Y entonces que la persona le dé ese pan y ese agua y todo lo que necesiten comer con un rostro resplandeciente, un rostro que ilumina. Y el rostro que ilumina es un rostro de bienvenida, no es un rostro de tristeza, es un rostro que verdaderamente ayuda al otro a sentir que mi llegada eventualmente es una llegada beneficiosa para el dueño de casa, no es una molestia, más allá de que todos agradecemos, gracias por la molestia, pero aquí no hay molestia posible, es una mitzvah. Beafimille de babo atzev de beaga, dice, y a veces puede ocurrir que tú como anfitrión tenés una sensación interior en tu corazón, a veces de tristeza, de angustia o de preocupación, y exigena mi libo mi fe. La persona tiene que desatender esa realidad, tiene que disiparla delante de sus invitados. Beyenahamem bitbarav, y también los habla de consolar, que es una suerte de contención a través de sus palabras. Beyelaem le meshiv nafesh. Y entonces el invitado siente como que su condición humana y su espiritualidad se sienten compensadas cuando la persona no solamente lo recibe, le da un gesto amable, los contiene y a veces, como decía el Ben Ish Hai, cuando vinieron los ángeles, hablando de los ángeles que llegaron a la casa de Abraham, ¿se acuerdan lo que Abraham le dijo a Sarah? Fue al Oel de Sarai y le dijo, Mihari Lushi Ba'asi Ugot. Apróntate, apúrate, amasa y haz Ugot. Ese era el pan, que prepare el pan. Y le pidió que lo haga con urgencia porque no sabía cuánto tiempo iban a quedar los invitados. Ahora, el Ben Ish Hai dice, ¿qué es lo que le pidió? Que hagan Ugot. ¿Qué son Ugot? Bueno, nosotros sabemos que en el hebreo clásico la palabra Uga es una torta. Muy bien. Ahora, el Ben Ish Hai no pone el reparo en el contenido, sino pone el reparo en la forma. Uga. Uga es una torta, pero ¿saben de qué forma? No es rectangular ni es cuadrada, sino que uga es de ug, que es circular. Por eso, cuando le cantamos a los niñitos pequeñitos, cuando jugábamos con nuestros nietos pequeños, le cantábamos la canción Uga, Uga, Uga. ¿Qué quiere decir? Dando una vuelta de la mano y entonces el niño empezaba a comprender lo que era ese danzar dando una vuelta. Ahora, el concepto de ugot tiene que ver con tortas redondas. ¿Por qué tortas redondas? El Ben Ish Hai tiene una genialidad. Para no avergonzar al invitado. ¿Qué significa no avergonzar al invitado? Entonces dice, no avergonzarlo es que a veces el invitado se siente como que está dependiendo mucho del Baal Habayit. Y entonces uno le servía esa uga, ese pan circular, esa torta, ese pan circular, para que sepan que la vida es esa circularidad. En la vida
no solamente se está arriba y se está abajo. No, esos son extremos, sino que la vida es una cuestión circular. A veces nos toca estar arriba, a veces nos toca estar abajo y volver a estar arriba. Y por eso dice el Ben Ish Chai, en ese Perashá de Vayera, dice, por eso los platos que acompañan nuestra mesa son todos redondos. Increíble lo que escribió hace 100 años. Claro, hoy en día sabemos que hay platos cuadrados, redondos, etcétera, pero hablemos del plato natural, el plato que yo crecí en mi casa y los que tengo también. El plato es redondo y cuando uno le sirve al otro en un plato redondo, le está diciendo, mira, hoy estás aquí abajo, pero mañana vas a estar aquí arriba. No hay que preocuparse, no hay que sentirse en minusvalía, porque ahora me toca depender de la mano de un ser humano que me debe comer. No, no es así. Por lo tanto, dice, por eso decía, Yenahamem, el consuelo, creo que están ahí las palabras del Ben Ish Chai referidas, y fundamentalmente Meshiv Naf. Meshiv Nafesh es cuando la persona se siente interiormente en forma plena. Es decir, como que la persona siente que no es una carga para el otro. Y a veces esos sentimientos los solemos producir. A veces los solemos transmitir con algún gesto. Y que a veces la persona, el invitado, se siente un poquitito mal por esa realidad. Beafilu imi yulo elef abadim. Dice, y si tenés la, la generosidad que Akadosh Baruj Hu te bendijo con tanto dinero y tenés 1000 servidores, 1000 personas que te ayudan a servir a los demás, y vas a tener que ocuparte tú personalmente. Veamos alejem. Y vas a ser como Abraham vino. Beuomet alejem. Bayogelu. Estaban sentados los 3 ángeles al pie del árbol, de la sombra, y Abraham estaba parado. Abraham con su Brit Milá, con sus 100 años, no importa. Él estaba para atenderlo. Por más que tenga una cantidad enorme de servidores, yo me tengo que ocupar, enseñan los Jajamim. Milán Gadol me Abraham. ¿Acaso somos nosotros más importantes que Abraham? Que él atendió a los marajim, Beyulo Kama, Abadim, Ushpajot, y cuántos servidores, y cuántas servidoras, cuántos esclavos, cuántas esclavas tenía. Afalpiche Diru que Arabiim, a pesar de que ellos aparentemente se mostraron como si eran árabes del desierto, como dijeron nuestros sabios. Ubejol Zot, y dice Ubejol Masheasa, al Yedeatzmo, y con todo eso que Abraham puso en marcha, fue a lo de Sarah, le dijo lo que haga, él Abacar, Rat Abraham, y fue al Bacar. Tenía mucha gente que se podía ocupar. No, no, él fue a elegir los animales que habría de sacrificar, y cómo los sacrificó, y cómo los preparó, y cómo los sirvió eventualmente. Ojo, estamos hablando aquí de un hombre de 100 años. Y dice, y todo lo que él hizo, Shilem lo akadosh baruj hu le Israel bichodo beatzmo. Todo lo que hizo Abraham me lo está pagando a mí, hoy como descendiente de Abraham, bichodo beatzmo. Akadosh baruj hu en persona, comillas. Muy bonito el concepto. Por lo tanto, dice el Ben Ish Chai, el Rav Wolbe, perdón, ואל יספר לפניהם כך וכך ידע לי קצת אותם. Todo también es un sistema. Dice, ¿sabes qué? No deberías contarle, así me pasó a mí en mis desventuras. Que debería me sobre truján. Porque a veces el escuchar cosas tan dolorosas o tan complejas o tan complicadas, eso puede generar Shevidat Ruach. Puede ser que su nivel interior, su espiritualidad, su emoción se vea quebrada. Porque ellos pueden analizar, ¿no? Eso es toda la técnica proyectiva. Todo lo que les estoy contando, lo que les estoy diciendo, se los digo a causa de ellos. Vaya. Bekimat en los Saharbe Amalo. Y de ser así, lamentablemente, no llegaría a tener ninguna recompensa con todo el esfuerzo que hicimos. Y por eso, el Rab Wolbe nos sigue dando esa
mensaje con respecto tan solo al tema de Agnesat Orjim, cómo saber recibir invitados en casa. Y entonces dice, Bihabdem que Adonim lo, y que los respete como si fueran sus propios amos, los honre, los dignifique. Y así encontramos en Abraham Avinu, todo eso es de la Perashá, de la visita de los ángeles a Abraham Avinu, para que ustedes comprendan, Perashat Vayera, el libro de Génesis. Cuando dijo, así encontramos con Abraham, Shekeram Adonim, los llamó mis señores, o sea, como que él es un servidor de ellos. Ugedolá Achnasatam Yoter mi Kabbalat Penesh. Y por eso afirmaba la Gemara que es más trascendente tener invitados en el hogar que recibir la mismísima presencia de Dios. Ubeshata Ogel Yaret Atzmo que Mitztaer Sheino Yahol Letiv Laem Yoter. Y en el momento que se está sirviendo la comida, se puede mostrar el Baal Habait como que está un poco triste porque no se puede esmerar mucho más por ellos. Vejen u Omer, Betafek la Raev Nafshech. Es como dice el profeta Yeshaya. Creo que uno de los escenarios más conmovedores a mi nivel personal. Dice Betafek la Raev Nafshecha. ¿Qué tenés que darle al Raev? No, al que tiene hambre no solamente hay que darle la comida material, dale Nafshecha, dale tu vida, tu alma, tu ser interior. Y eso se reconoce rápidamente cuando uno tiene Urjim en la casa. ¿Y cómo tenemos que ser con ellos? O sea, Betafek la Raev Nafshecha. Dice, no solamente tengo que darle mi pan, dale tu ser interior, dale todo lo que representa tu ser interior. Tetze nafshi, she'en li maliten la. Como si yo le estuviera diciendo, mira, te doy todo lo que soy. Como si yo estaría pensando que no tengo lo que dar. Ve'im yalinu etzlo, yashkibem bemeitav mitotav. Y si las personas se van a quedar a dormir en tu casa, tienes que brindarle lo mejor de tus poltronas, de tus camas. Porque grande, mucho mejor y mucho más grande es el descanso de la persona extenuada cuando puede dormir, puede acostarse en lo bueno. Beyoter oselo nachat ruach amashkibo etev yoter min amachilo mashkeo begalgal uachoser baolam. Maravilloso. Dice, y le vas a hacer mucho nachat ruach, esa complacencia que es realmente increíble. Cuando tú le das o le permitís a la otra persona que se recueste o que se acueste eventualmente, Heitev yoter min hamelajá, mucho mejor en un lugar cómodo, que es mucho más de aquel que le da de comer y le da de beber. Con las mejores comidas son las mejores bebidas. Y te saben cómo dice el Rab aquí, Begalgal Joser Hu Baolam. Begalgal Ua Joser Baolam. Y el Galgal, la circularidad es lo que vuelve en este mundo. ¿Se acuerdan lo que dije del Berish Hai hace 2 minutos? ¿No? Parece increíble. Galgal. Todo es un galgal. El tema es que el galgal es lo circular, como una rueda. Pero saben que el galgal, si me permiten correrme un poquitito del Ravolve y decirle galgal, es una palabra doble. Es un verbo doble, galgal. Y el verbo gal, Gimel Lamed, es, como dice David Amelech, gal aenai behavita. Gal viene de legalot, viene de descubrir. Descubre mis ojos para que yo pueda ver. Y entonces, cuando yo puedo gal, no solamente puedo ver al otro, sino que mi alma, mi ser interior también lo está viendo. Y el gal vuelve en este mundo. Ubechaitam, y cuando se van de tu casa, si no se quedan a dormir, y el bebe y ten la empat, los habrán de acompañar y les habrán de dar también algo para el camino, para comer. Que al pat lejen ifshak gaber, como dice el libro de Mishleh, porque por una rodaja de pan a veces la persona comete una transgresión grave.
que al ayer Jonatán le David Pat Lejen y Pardome y Tonit Galguela Dabar Benergu o Aneno. Y nos recuerda el Rab Volve, ¿saben qué? Cuando David finalmente tuvo que separarse de Jonatán, a quien amaba como su propio hermano. Dice, Jonatán le dio un abrazo, le dio sus ropas, eh, le dio todas las verajot del mundo, pero ¿saben qué? No le dio un poco de pan para su camino. Y eso desgraciadamente llevó a que David llegó a la ciudad de los Kohanim, llamada Nov, y fue a lo de Ahimelech, que era el Cohen de esa ciudad, que era una ciudad de Kohanim, y apareció fingiendo una misión secreta, ya que el Cohen se asustó al verlo solo y le dijo que tenía una misión secreta, que no tenía pan, que no tenía armas, se estaba escapando de Shaul. Y eso llevó el hecho de que Jonatán, dice Rab Volve, no le dio pan a David, le dio todo su amor, pero no le dio pan, es que eso llevó a la destrucción de Nob y a la muerte de Shemonim Benjamillano Sebat, de 85 sacerdotes que vestían la ropa sacerdotal. Por lo tanto, nos decía la tarea de cómo abastecer al otro, que y por eso siempre la Torá nos advierte y nos propone que yo tenga que dar de mí, que misat nitvat yadeja. Todo lo que mi mano pueda ampliarse y dar al otro, lo debo hacer. Termina este concepto de Ahnasat Orhim diciendo, no podemos establecer una pauta de trabajo cotidiano en este tema tan esencial, porque no depende de nosotros, ni tampoco siempre estamos, obviamente, con la posibilidad de recibir invitados. Pero cuando llegue alguna persona a nuestra casa, a nuestro lugar, vamos a recordar siempre las palabras de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah Gerundi, que dijo, Benistadel le malota jadeem bedaikanu. Lo primero que dijo Rabbeinu Yonah, se lo reitero, es que si llegan a venir invitados a tu casa, Yachnisem le beitó beseber panim. Lo primero que tenés que mostrar cuando ellos ingresen a tu casa es un gesto amable, un gesto sonriente. Eso habla de un rostro iluminado. Y cuando el otro ve ese rostro iluminado, siente que llegó a su propio lugar. Lo mismo cuando estamos recibiendo personas que vienen a estudiar. Más allá del cansancio, más allá de las circunstancias que hacen que no siempre tengamos el mejor eh, espíritu, que no siempre tenemos el mejor ánimo. Y sin embargo, la persona tiene que ser muy, muy riguroso, como le dijo Rabbeinu Yonah. לכן לכל הפנים נלמד ולשנן היטב את כל הדברים הנ"ל כדי שיעמדו לפני עינינו לעת מצוא. Ahora es bueno saber todo esto, porque en última instancia todos nosotros estamos pasando siempre alguna realidad sabática, por lo menos una vez por semana, en la cual o somos invitados o invitados. Entonces, lo importante es cómo poder verdaderamente desarrollar ese vínculo a través de los invitados. Y uno piensa que Hanasat Orhim es solamente recibirlos, abrirles la puerta, darles de comer, cantar una canción, decir un Devar Torah y Zev. No, no, no. Betafek la Raev Nafshech. Si estamos hablando de Shabbat, por supuesto, Shabbat es otro medio, porque allí cada uno siente una satisfacción, como estudiábamos hoy a la mañana, tan profundo el Sefat Emet que realmente nos ha conmovido con su mensaje de hoy a la mañana con respecto al Shabbat y los que son los días del Maas, días de la semana. Pero por sobre todas las cosas, entendemos de que no hace falta solamente pensar en la dimensión del Shabbat como para poder decir, ok, esto es lo que eventualmente tenemos que tener invitados, ¿no? A veces los invitados llegan en medio de la semana, a veces ellos están en medio de la semana y por supuesto para nosotros es tan o más importante poder, en última instancia, hacer por ellos lo que está a nuestro alcance.
más allá de las corridas, de las ocupaciones, de las preocupaciones. Muy bien. Y avanzamos un poquito más en nuestro desarrollo. El Rab comienza diciendo, "Itlamdut beseber panim yafot imashech bevadai chodesh o yoter". El aprender a poner nuestro rostro de un modo afable, cortés, resplandeciente, se puede continuar, por supuesto, un mes o mucho más. Cuando ya hemos logrado acostumbrarnos a todo esto, hasta que prácticamente este atributo, esta cualidad, eh, ya forma parte nuestra, sin que hagamos de ella un ejercicio, vamos a poder avanzar un poco más en todo nuestro camino. Ahora tenemos que aprender cómo hacer gesed, bondad con nuestro cuerpo. El gesed tiene muchas formas de poder desarrollar, pero hay un gesed que se llama gesed panguf, que lo hacemos con nuestro cuerpo. Nosotros recordamos que paninu be'avodatenu rak lema'asim ktanim she'inam machridim alenu klal. Nosotros recordamos que siempre hablamos de que en nuestras tareas, en nuestro servicio, en nuestro camino para construir nuestra personalidad, tenemos que dirigirnos hacia qué? Ma'asim ktanim, pequeñas cosas que no sean, que no resulten para nosotros ni imposibles ni tan pesadas. Ma'asim ktanim shel chesed, esas cosas pequeñas de bondad se nos presentan a nosotros en cada rincón, en cada lugar, en cada esquina. Dice, o un hermano o un amigo que llegó tarde a la comida, tendremos que preocuparnos eventualmente que quede algo de la comida para comer, para que el que llegó tarde le pueda quedar algo de la comida caliente. A veces ocurre que una persona busca un libro en su casa, o en el Bet Midrash, mejor dicho, busca un libro en el Bet Midrash. Vaya que eso nos pasa constantemente, ¿no? Busca un libro en el Bet Midrash. Entonces, ¿qué dice el Rab Wolbe? Si hay alguien que viene y busca un libro en el Bet Midrash, ayúdalo a encontrarlo. Eso también es parte del Gesed pequeño. Nosotros a veces suponemos que un amigo no entendió bien la clase. Entonces, vamos a tratar de repasar esa clase junto con él. Al Penei Haber, Nikar Sheuatsu. Pero ¿qué pasa cuando ves en el rostro de tu prójimo, de tu amigo, que tiene una sensación de angustia, de dolor, de tristeza? Lo bueno sería, dice Rab, poder empezar a hablar con él y vamos a intentar de alivianar tu carga. Siempre que una persona cuando viene a hablar, siempre va a mostrar alguna realidad. Y uno tiene que hacer, sin ser psicoanalista, sin ser profesional, la mejor profesión que podemos tener es la profesión de ser humano, ante todo. Y esa profesión incluye la limitación. Y esa profesión incluye el hecho de que nosotros podemos hablar desde nuestro ser interior. Y no hace falta tener cosas construidas alrededor, mensajes ya construidos, esos modelos que vienen ya para armar y que en última instancia tienen palabras hechas, pero no por nosotros. Los mejores constructores de palabras somos los seres humanos cuando decimos las palabras con la verdad, cuando decimos nuestra verdad, cuando nos animamos eventualmente a plantearle al otro y lo que el otro a veces no necesariamente quiere, pero que en última instancia eso lo despierta y entiende que necesitaba hablar. Ma'asim Tanim Shel Gesed, estas cosas tan pequeñas de Gesed, no requieren de nosotros ni dinero, ni siquiera tiempo, pero tienen que ser nosotros, tenemos que estar bien atentos para ver, como explicamos hace 2 semanas, y lo recuerdo bien, hay que estar muy atentos a ver lo que al otro le está haciendo falta. Hay que comprender
esa merma, eso que le falta, ese déficit. Y nosotros, lamentablemente, vivimos en una sociedad muy compleja en todas partes del mundo. El problema es de la humanidad, no es de Israel o de otro país. Vivimos en una sociedad compleja porque en general lo que encontramos son personas que están súper, súper sumergidas solamente en los temas personales. El hombre es como que el egoísmo forma parte de la naturaleza cotidiana. El egoísmo ya mal, porque solamente se ve a sí mismo, ese enojiut, anojí, es yo, egoísmo, ego, enojiut es esa individualidad que solamente no se ve sino a uno mismo y no puede ver a los demás. Bishvilot y Yesod Behemet Avodah. Para esa persona, para todos, esto va a ser realmente una tarea inmensa, porque tiene obviamente que esforzarse, hacer un esfuerzo sincero para poder salir de vez en cuando de sus propias limitaciones y poder en última instancia olvidar por un instante, quitarse de la cabeza sus temas personales. No le podemos ayudar, no le podemos alivianar a esta persona en lo que tiene que hacer, en nada prácticamente. Porque ¿cómo puede un Ben Torah, una persona estudiosa de la Torah, permanecer siendo egoísta? Hashem nos libere de esta realidad. Si ya estudiaste Torah, el egoísmo ya no cabe. Cuando no estudiaste Torah, por cierto, el egoísmo es parte de tu privilegio ya, porque es la vida que uno lleva. Gami no egoísta más, e inclusive tampoco aquel que es una persona egoísta completamente, pero está ocupado permanentemente en la construcción de su propio universo interior y está ocupado con pensamientos profundos en temas de Torah y de temor a Dios, esa persona también va a tener dificultades al principio para estar atento a lo que acontece en su derredor y de esa manera poder prestar atención a las necesidades de su prójimo. Gam hu yodea que Moshe Olam omed a la Torah, pero él sabe, como es un Ben Torah, sabe que el mundo se sostiene sobre la Torah. También el mundo no se sostiene solo sobre la Torah, sino como dijo Shimon HaTzadik, al Gemilut Hasadim, también sobre la acción bondadosa. Y solamente la persona que se ocupa del estudiar la Torah y de hacer Hasadim, Gemilut Hasadim, entonces es la persona que puede dominar todo su impulso. Bezogel en Ahalat Shenesh Mahim. Y será meritorio de tener el mérito de tener la herencia de dos tribus, así dice la Gemara de Avodat Zarah. De Osek Betorah Levat, y la persona que se ocupa solamente de la Torah sin hacer Gemilut Hasadim, es como que alguien, dice la Gemara de Avodat Zarah, que no tuviera Dios. Hasta ese punto. Estudio Torah solamente, no tengo Dios. O sea, son conceptos sumamente revolucionarios. El Rab Volve, obviamente, lo trae aquí no por un pensamiento propio, cita Abodá Zará 17b. Entonces, si yo me ocupo solo de la Torah y sin hacer Gemilut Hasadim, es como si no tuviera Dios. Es muy triste. Por lo tanto, recomienda al Rab en este último párrafo, Mekabel al atzmenu la'asot kol yom bayom shlosha ma'asei chesed ktanim. Dice, mira, la única forma es que empecemos a activar todo este asunto y que por lo menos nos pongamos a hacer cada día, de todos los días, 3 obras de Gesed, 3 acciones bondadosas que sean pequeñas, para poder darle un poco más de fuerza e impulso a este tema. También estudiaremos en el orden del Musar capítulos o partes pequeñas que se ocupan de Gemilut Hasadim. Es bueno
que podamos entender y podamos atender este concepto, que podamos realmente estudiar de cómo se cumple Gemilut Hasadim, porque uno sabe por naturaleza cómo hacer el bien, pero realmente sabemos cómo hacer el bien. Entonces también es bueno estudiarlo. Y dice, oh Nilmat Hutz, Miseder Musar, Ma'amarim Benyane Gesed, y dice, o también fuera del aspecto de lo moral, lo ético, estudiaremos ahora también Ma'amarim, comentarios, artículos, notas que están escritas sobre el tema de Gesed y se encuentran en la mayor parte de los poskim, de los autores que vienen a ser los Saharonim, aquellos autores que se dedicaron a escribir, a dictaminar la halajá, después de que hubo sido editado el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch fue editado por Marán Bet Yosef en 1565 en Tzfat, y a partir de allí nacen, a partir del siglo XVI hasta hoy en día, los Poskim Aharonim. Y ahí veremos como, por ejemplo, Rabobadia de Herzadik Libraja escribe sobre lo que es Gemilut Hasadim. Por lo tanto, todo esto también forma parte de nuestro escenario. Kegon de Torat Abraham, y cita los libros, Torat Abraham, Jochma Musar, Vedat Jochma Musar, con el conocimiento de Jochma Musar, de Michtav Eliyahu, este libro que citamos muchas veces y lo estudiamos, el Rab Eliyahu Dessler, el Lev Eliyahu, que es el corazón de Eliyahu también, de Fajat Yitzhak, de Daliot Hezkel, etc. Todo esto forma parte de todo este escenario único que nos invita a nosotros permanentemente a poder, sin ninguna duda, a revitalizar todo lo que es el concepto de nuestra interacción con el prójimo, que también tiene que estar sostenido, obviamente, por la interacción mía con mis libros, con mis textos, con mi aprendizaje. Esto es lo que hoy nos enseña el Erev Shabbat Kodesh, el Rav Volve, Zecher Tzadik Libraja. Un mundo en el cual parece ser que no todo está dicho, como no todo está escrito. Y fundamentalmente, digo yo, no todo está hecho. Y entonces, que Kadosh Baruj Hu nos dé verdaderamente la fuerza, porque todo el mundo quiere ser buena persona, no me cabe ninguna duda. En tanto afán de querer ser buenas personas, a veces nos perdemos un poquitito deambulando por aquellos espacios que, lejos de hacernos buenas personas, nos llevan a encerrarnos entre nosotros mismos y a ser un poco más, más agresivos desde el punto de vista moral con respecto al otro que necesita una caricia y no una agresión. Pero bueno, la tarea, como ustedes ven, el RAB la trabaja en muchos aspectos. Y por lo tanto creo que esta es una tarea que la llevamos de por vida, ¿no? Y la tarea de por vida significa de que, bueno, que nunca se han agotado ninguno de los recursos y que tampoco se han agotado ni siquiera los tiempos para que podamos eventualmente, a través de esos recursos, llegar a un escenario un tanto más simple, más contundente, o tal vez el escenario más deseado. Nuestras palabras que sean a un hombre que pudo combinar la sabiduría, la jochma, con Irat Shamaim, con el temor celestial, que tuvimos la suerte en la vida de ser parte de su conocimiento 40 años atrás en la Universidad de Jerusalén. Estoy hablando del profesor Mori Rabí, Shalom Rosenberg, Nishmatot Zerulavich Chaim, que ha partido en la previa de Ta'anit Esther, que fue un maestro realmente singular, un hombre que amó la vida y que amó a las criaturas y fundamentalmente la sabiduría, repito, que nos acompañó junto a su esposa, que vive largos años en un Shabbatón de, de los Shabbatonim que hicimos, que fue verdaderamente maravilloso. Y tuve el zehut, tuve el honor, de hombre pequeño que no puedo hablar de mí, de que escribió un prólogo
al último libro que edité, que fue el Shir Shirim, el Cantar de los Cantares. Y como yo le dije al profesor Shalom Rosenberg, le digo, gracias por escribir verdaderamente un libro. O sea, yo intenté hacer una- simplemente una alocución de mi corazón y mis sentimientos con respecto al Shir Shirim, que amé profundamente desde niño, aunque no comprendía bien lo que pasaba cuando era niño, pero eran nuestras tefilot de Shabbat. Y después, gracias a la hermosa comunidad del Uruguay, mi último año en Uruguay, estuve enseñando el Shir Shirim, viajando de Punta del Este a Montevideo todos los miércoles ante un caudal de gente maravilloso. Aquí, querido Julio Hinerman, está atestiguando ese momento seguramente. Y el profesor Shalom Rosenberg escribió eh, un prólogo a ese libro. Y la verdad, todo lo que yo escribí, mejor vale el prólogo de él de lo que yo pude escribir. Y por supuesto el libro lo pueden conseguir aquí en el Bet Midrash gratuitamente, por supuesto, para quien lo desee. Bueno, Leilu Nishmato, Shalom Rosenberg, Morir de Rabbi, Nishmato, Haim. Todavía no tengo el nombre de la madre o del padre, pero que por muchos años lo podamos recordar. Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos de este tiempo en el Erev Shabbat y esperemos que el ingreso a la reina esté matizado verdaderamente con los invitados que vamos a tener y cómo tenemos que mostrarnos delante de ellos y cómo tenemos que actuar, pero no solamente en casa, sino también actuar fuera de la casa. Quiere decir aquí, cuando nos encontramos en la calle, cuando nos encontramos en el Bet Knesset, cuando nos encontramos en el Bet Midrash. Este es el desafío verdadero que nosotros tenemos para ser más y mejores personas, que Kadosh Baruj Hu nos regala eventualmente siempre. Muy bien, muchas gracias a todos otra vez. Shabbat Shalom, Mevorach, y que tengamos el mérito de acompañar los tiempos de Shabbat Kodesh con los días de la semana. Disculpe, Shadim Rabot. Muchas, muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos.